Eh, Está bien que no se escuche nada porque están resolviendo el ejercicio, tratando de hacerlo en sus cuadernos. Eso es lo último que les dice. Yo estoy conectando al iPad y lo vamos a hacer conmigo después. No sé si se escuchó eso, perdón. Un momentito, por favor. Ok, vamos resolviendo esto conmigo, por favor. No sé si se logra ver ahí. Bien, eh, voy a ir intercalando entre esto. Ok, entonces un barco recorre 100 kilómetros hacia el norte durante el primer viaje. Ok, 100 kilómetros hacia el norte. ¿Qué significa eso? Vamos a trabajar con esta regla que les estoy mostrando. Y esta regla me indica los grados, no sé si lo ven ahí al medio, y nos indica también, bueno, la escala que tenemos ahí mostrada. La escala empieza, bueno, vamos a ver una escala de este tipo. Cada medio centímetro de la regla, ¿les parece si lo tomamos como una medida de 20 kilómetros? Porque cuando vemos el ejercicio, vamos a ver que estamos trabajando con 100 kilómetros, 60 kilómetros y 120 kilómetros. Entonces, cada medio centímetro, una escala de, cada medio centímetro, una escala de 20 kilómetros. Entonces dice 100 kilómetros al norte. El norte es perpendicular, 90 grados hacia arriba. Ya estoy en 90 grados hacia arriba. Empiezo a dibujar medio centímetro, un centímetro. Aquí hay 40 kilómetros, 60, 80 y 100, ¿no? Hasta el número 5. Cada medio centímetro es un kilómetro, perdón, 20 kilómetros. Después me dice eh, que se mueve después de los 120, perdón, de los 100 kilómetros hacia el norte, se mueve 60 kilómetros al noreste. Veamos, ¿dónde estamos? 60 kilómetros al noreste. El noreste, según lo que vemos, acá en la parte superior se encuentra ahí, ¿no? Como no me dice ningún ángulo, voy a manejar como 45 grados, ¿ya? Noreste directamente. Entonces, yo la regla la pongo a 45 grados y dibujo. Me decía 60 kilómetros. Por tanto, voy a hacer una escala de 20 cada medio centímetro. Tiene que llegar hasta el número 3. Sí, ya tengo dos vectores. Un vector y otro vector.
Después me dice, y 120 kilómetros hacia el este el tercer día. 120 kilómetros hacia el este el tercer día. El este se encuentra a 0 grados y me dice 120 kilómetros. Vendría a ser mostrado acá hasta llegar a los 6 centímetros, ¿no? 20 kilómetros para cada medio centímetro, a los 6 kilómetros ya tendría los 120 kilómetros. Entonces tengo un vector, el segundo vector, y este fue el primer vector. Ahora, el método del polígono me dice que yo tengo que dibujar una recta o un vector desde el punto de inicio hasta donde termina la cola. Cero tiene, lapicero tiene. Entonces voy a ir dibujando. Un ratito. Lo voy a dibujar con otro color rojo. Y dibujo el vector resultante para obtener este valor. Ahora, mido cuánto vale este vector resultante. Este vector resultante mide 10 centímetros y medio. Entonces, cada medio centímetro era 20 kilómetros. Por lo tanto, ¿cuántos kilómetros tiene el recorrido? 10,5 centímetros y cada centímetro equivale a 20 kilómetros. Por lo tanto, ¿cuánto equivale 10,5? Ayúdenme con ese cálculo. Simplemente es multiplicar, ¿no? 20 por 10,5. A cada medio centímetro, 210. perdón, mil disculpas, cada medio centímetro es 20 kilómetros. 10,5, ¿cuántos serán? Vamos a hacerlo con regla de 3. 0,5 con 20 kilómetros. Esto es, 10, pero perdón, ¿qué sería 10? no se escucha, perdón. Deme un momentito. Ahora sí, hablaban en el virtual. Multiplicado directamente sería 10. El resultado 10. ¿Cuánto sería el resultado, chicas, chicos? 220 kilómetros. No, no es 200, 420. ¿Están seguras? Cada medio centímetro hemos dicho que vale 20. Entonces, llegamos a 10 centímetros, serían 200. 420, licenciado. Ya, 420 valdría, 420 kilómetros es el desplazamiento. ¿Quiénes dicen 420? ¿Quiénes dicen 210? Dicto, voy a ir sumando. Perdón. Entonces, 10,5 por 20 entre 0,5. 10,5 por 20 es 20. Un momentito, por favor. Vectores. En el A, en el B
Y un momentito, por favor, para los virtuales. Y esto directamente, ¿no? Lo llevas. 10, 22, 9. Listo. Ok, entonces tiene un recorrido de, ahorita, en 10 centímetros, ¿cuánto sería? Si cada centímetro son 20 kilómetros. Serían 200. Cada medio centímetro son 20. Y si tengo 10 centímetros, ¿no serían 200 kilómetros? Y ahora, si tengo 0.5 centímetros más, medio centímetros más, ¿no sería esos 20? Entonces, 220 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? Los del virtual, ¿qué dicen? 220 kilómetros. Sí, Liz, es 220. 220, correcto. ¿Estamos de acuerdo? Cada medio centímetro es 20 kilómetros. 10 centímetros van a ser 200 kilómetros. Y si tengo medio centímetro más, 220 kilómetros. ¿Ok? 220 kilómetros. ¿Sí? Veamos esto. Tienes toda la razón. 420 es, chicos. Sí, licenciada. 420 kilómetros. Y se lo ve en la regla de 3 también, ¿no? 10.5 centímetros multiplicado por 20 dividido entre 0.5. Está bien. Sí, cada centímetro son 40 kilómetros. Llegamos a 10, sería 400 y medio centímetro más, 420. Está correcto. Muchas gracias. Ahora sí. Entonces, el método del polígono, si se dan cuenta, no es totalmente exacto. No es un valor totalmente real, pero sí me da a entender claramente hacia dónde va a estar el valor del vector, ¿no? Y yo podría ver también sus componentes en X y en Y. Entonces, si yo trazo líneas, eh, permítame primero mover esto. Si yo trazo líneas perpendiculares para poder hallar sus dos vectores, sus dos componentes, perdón, tendría lo siguiente. Trazo una línea y trazo una línea perpendicular desde donde termina, 90 grados. Las dos líneas han sido trazadas. Entonces, la componente en X vendría a ser, si este es el vector A, este es el vector B, este es el vector C y este es el vector suma o resultante, el vector suma en X y el vector suma en Y. ¿Cuánto sería en X? Veamos. En X, 0 grados, empezamos ahí. Y llega más o menos, si se dan cuenta, no es tan exacto, a 8 puntos, digamos a 8 centímetros. A escala, cada centímetro hemos dicho 40, perdón, cada medio centímetro 20 kilómetros, cada centímetro 40 kilómetros, por lo tanto 8 centímetros van a ser 320. Pura abogado. 320 kilómetros en el eje X, SX. Y ahora veamos 90 grados, ¿cuánto mide en el eje Y? 7 centímetros. 7 centímetros. De nuevo, cada centímetro son 40 kilómetros. 280. 180.
280 kilómetros es el vector SY. ¿Sí? De esa manera también puedo hallar sus componentes rectangulares de forma gráfica. Bien, Lice, ¿podría volver a explicar, por favor? sí. No sé si están viendo la pantalla, chicas. Sí, sí se ve. Lice. Ya, perfecto. Entonces, el ejercicio, ¿qué decía? El ejercicio decía lo siguiente. Un barco recorre 100 kilómetros al norte durante un viaje, 60 kilómetros al noreste en el segundo día y 120 kilómetros al este el tercer día. Entonces, he dibujado cada uno de los recorridos que ha hecho el barco. Los he dibujado con una regla y con un transportador. Esta reglita tiene un ángulo que se muestra acá. Al norte me dice que se mueve 100 kilómetros. Cada medio centímetro de la regla, hemos dicho que iba a valer, perdón, cada medio centímetro iba a valer 20 kilómetros, ¿correcto? Entonces, parece que cada medio centímetro 20 kilómetros, en 5 centímetros los 100 kilómetros, ¿ok? Entonces tenemos, espérenme un momentito, 20, voy a marcar las 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, ay, no me deja marcar, 60, 50 y 100. Sí, son los 100 kilómetros, tomando en cuenta la escala. Después me dice que me muevo al noreste, que según lo que me muestra el mapita, noreste se encuentra hacia este lado. Como no me indica ningún ángulo, voy a asumir que estamos trabajando con 45 grados. Y me dice que se mueve al noreste 60 kilómetros. Si son 60 kilómetros y cada medio centímetro de mi regla son 20 kilómetros, tengo 20, 40 y 60, ¿verdad? Ok, Cada centímetro no era 20 kilómetros, Lice. cada medio centímetro es 20 kilómetros. Ok, aquí ha habido un error entonces, ¿no? Sí, El- cada centímetro era. Licenciado, y un centímetro valía 20. Cada medio centímetro 20. Sí, Sí. aquí ha Como lo habido, armamos, un centímetro valía 20. sí, aquí ha habido un error entonces, chicas. Volvamos a, rehagamos el segundo tramo, por favor. Entonces, si cada medio centímetro era 20, 20. tendría este desplazamiento. ¿Es correcto? 20, 20, 20 serían 60. Y después me dice de que me muevo 120 eh, 120 kilómetros hacia el este, ¿correcto? Entonces vamos, tengo 20, 40, 60, 80, eh, hasta acá ya tengo 100, ¿estamos bien? 120, 40, perdón, al 120 era, ¿no? Entonces, de nuevo, tengo acá, voy a ir marcando los medios centímetros, ¿sí? Hasta ahí. Tengo el primero 20, 40, 60, 80, 100, 120. En este caso, parece que también ha habido un error en esta primera parte, ¿correcto? Sí, Lice. ¿Por qué? Porque tengo 20, 40, 60, 80 y era nada más hasta acá. Entonces, vamos a ir borrando.
he tenido la confusión en la parte del... eh, ok, vamos, de nuevo. Perdón, ahí 90 grados. Volvemos. Hemos dicho 100 kilómetros hacia el norte. Ok, entonces dibujo la línea. Acá hay... Ya, dibujo la línea y tengo 20, 40, 60, 80 y 100. Ahora sí, 100. Tengo 20, 40, 60, 80 y ya tengo los 100 kilómetros. Después tengo 20, 40, 60 kilómetros al noreste y después tengo 20, 40, 60, 80, 100 y 120 kilómetros hacia el este. Ahora sí, el vector resultante que vamos a tener vendría a ser desde el punto de inicio hasta el punto final. Dado el caso, tengo esto acá. Bien, entonces, tres desplazamientos que los he dibujado con regla y he dibujado el desplazamiento final. ¿Cuánto mide ahora sí este valor? ¿Dónde empieza? Empieza ahí. ¿No estaría mal que? Una pregunta, Lisa. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Tienen razón ahí. Ahí, correcto. Voy a dibujarlo con reglita para evitar errores. Una pregunta, Lisa. Sí, En las direcciones me dice 60 kilómetros al noroeste. ¿Sería el otro lado? noroeste o noreste, dice. Noroeste. Oeste. Perdón. Noreste indica. Este dice el licenciado. Eso sí está bien. Noreste dice. Sí. Por lo tanto, estamos bien en eso. Ah, vale, vale. Gracias. Ahí, ¿no? Ahora sí. Gracias, chicas. Bien, ahora sí. 100, 60 y 120. Dibujamos el vector resultante desde este punto hasta 120. Este vector resultante, ¿cuánto mide? Ahora sí, vamos bien. Desde este punto. Medio centímetro hay 20, 40, 60, 80, 100, 120, 40, 160, 180, 200, 220 y un poquito más. ¿Está bien? 20 cada una de estas líneas. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 y un poquito más. No llega al medio centímetro. Eh, Tal vez la mitad de medio centímetro podría ser 230. Podría ser el valor resultante, 230 kilómetros. ¿Ok?
Tenemos 230 kilómetros que ha recorrido y de esto podríamos también tener sus componentes en X y en Y. Ok, entonces sus componentes en X y en Y vendrían a ser 90 grados para la componente en y la componente en X. Medimos. Entonces en X vendría a ser, permítame un momentito, 20, 40, 60, 80, 120, 140 y bueno, llega casi a los 160. Y la componente en X vendría a ser 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 y prácticamente es hasta aquí, 160. Este era 160 kilómetros y este era, de nuevo, ahí, no me deja, no me está dejando rayar bien. Un momentito, por favor. Entonces, hemos dicho medio centímetro hacia acá arriba, medio centímetro, medio centímetro, medio centímetro, medio centímetro, medio, medio, medio. Entonces tengo 20, 40, 60, 80, 120, 140, 160, prácticamente 180. ¿Sí? 180 kilómetros y 160 kilómetros en Y en X. Y el módulo de S vendría a ser 230 kilómetros. ¿Sí? El tema gráfico es un poquito, como les he dicho, no es muy exacto, pero esto nos ayuda a entender bien cómo tenemos que ir realizando los dibujos, hacia dónde saldría el resultante y hemos logrado obtener un valor de una cantidad numérica a partir de el dibujo que hemos realizado. ¿Sí? Ok, no sé Le hice si... una consulta. sí, sí, adelante. Le hice, aparte de lo del área de AB, la suma total y todo, ¿no se puede hallar con fórmulas las componentes de X y Y? Sí, es posible. ¿Con qué fórmulas tú dices? A, a No partir, sé, a partir, a partir del ángulo y a partir de no se podría hallar alguna. el valor del vector. Se puede hallar con fórmulas las coordenadas rectangulares. A partir del ángulo y el módulo del vector. Pero hay que tener en cuenta que, sí, bueno, podríamos haber hallado, me estoy poniendo a pensar, a partir, ¿cuál es tu idea, perdón? Eh, Le decía que no existen algunas fórmulas para hallar el componente X y Y. Sí, pero para eso lo que podíamos haber hecho era ver qué ángulo se formaba acá. 41 grados. Tengo 41 grados y tengo que son 230 kilómetros. Sí, un momentito, por favor. 230 kilómetros y el ángulo, y con eso sí podíamos hallar a partir de fórmulas cuánto vale X y cuánto vale Y. Seno de 41, que es este ángulo, es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa.
No vamos a hacer, no vamos a hallar directamente. Me está mostrando aquí también que manejamos la ley de cosenos para la ley del paralelogramo. Eh, pero no nos vamos a complicar tanto. Quiero que veamos los ejercicios que vienen ahora, como para poder entender cómo van a ser los ejercicios del examen, ¿no? Entonces, podríamos realizarlo de esa manera. Veamos. Continuemos, por favor. No nos va a dar el tiempo. Bien, prácticamente es esto lo que hemos hecho, ¿no? 100 kilómetros, 60, 120 y hemos hallado a partir de esto un ángulo con el que podemos resolverlo y ¿qué se llama? Y el módulo del vector. A partir del ángulo y el módulo del vector puedo hallar las componentes en x y en y con las fórmulas que hemos visto de seno, coseno. Eh, por ejemplo, acá, encuentre la fuerza resultante sobre este burrito si el ángulo entre las dos fuerzas de 20 libras es ¿dónde dice? En un extremo se jala con una fuerza de 60 libras y en el otro con una fuerza de 20 libras. Utilice el método del paralelogramo para sumar los vectores. ¿Cuál es la fuerza resultante que actúa sobre el burro? Tengo dos vectores, 20 libras a 120 grados y 60 libras que está yendo a 0 grados. Entonces, ¿cómo hago con el paralelogramo esa suma de vectores? Intenten hacerlo, por favor. Voy a hacerlo acá abajo también. Veinte libras. Mm, Intenten hacerlo, por favor. Esta vez con el método del paralelogramo.
Bien. ¿Cómo quedaría? Algo así. Tengo 20 libras con un ángulo de 120 grados. Ah, 120 grados. 20 libras con 120 grados. Esto, ahí. Después tengo 60 libras a 0 grados. Entonces estoy tomando una escala de cada centímetro va a ser 10 libras. Para llegar a las 60 libras, 6 centímetros. Para llegar a los 20 libras, 2 centímetros. El vector resultante, tomando en cuenta paralelogramo, que tenemos que hacer líneas paralelas hacia ambos lados, vendría a ser desde donde inicie hasta la parte final del gráfico. Entonces viene desde 0 hasta un poquito más de el valor de 5, ¿no? Entonces son como 50 libras y un poquito más, como unas 53 libras más o menos, es lo que tiene este valor del... Y vemos el ángulo también con el cual está, que vendría a ser más o menos 20 grados lo que sale el resultado. ¿Ya? Bien, digamos. Continuemos, por favor. Bien, es exactamente todo esto. Suma analítica de vectores. Ok, ya hemos visto ahorita lo que es la suma gráfica, digámoslo así, de vectores, que nos da una idea a partir de medidas y algunos valores. Por ejemplo, acá, ¿no? Cada centímetro vale 10 libras y que podríamos sacar a partir de esto algunos valores que no son tan exactos. Pero cuando ya trabajamos en una suma analítica de vectores, ¿qué es lo que vamos a hacer en adelante después de este tema? Tenemos que ver a los vectores como un conjunto de dos números, un valor en X y un valor en Y. El valor en X son sus componentes, es su componente en X y su componente en Y. Entonces, expresamos el vector con un paréntesis y sus componentes en X y en Y. El vector A tiene componente AX y AY. El vector B tiene componente BX y BY. La suma de los vectores se va a dar con la suma de sus componentes en X, es decir, AX más BX va a ser el resultado de la componente en X del resultante de la suma. AY y BY es la componente en Y del resultante de la suma, que vendría a ser C. Por lo tanto, el valor de C, vamos a ver un ejemplo. Si el vector de A tiene componente en X de 2 y Y de 4, y el vector B tiene componente BX de menos 3 y BY de 5, el vector C tendrá... ya se salió mi componente. Entonces, entre paréntesis, necesito escribir. Un momentito, por favor. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。 . .
Deme un momentito, lo vamos a escribir. Eh, Entonces, ¿qué sería? Tenemos de nuevo PDF acá. Tenemos que el componente, el vector A tiene 2 y 4. Componente AX en 2 y AY en 4. Y el componente en B tiene menos 3 y 5. 2, 4, menos 3, 5. La manera en la que realizamos todo esto es la siguiente. Sacamos la regla y tenemos 2,4 el vector A, el vector B, hemos dicho 3, menos 3,5, ¿correcto? Eso era lo que decía. Corroboramos, por favor. El vector A 2,4, el vector B menos 3, 5, en sus componentes X y Y. Entonces lo escribimos de esta manera, vector A, vector B. Sumamos sus componentes en X y sus componentes en Y también las sumamos. El vector resultante de C, que podría ser A más B, es igual a 2 menos 3, que vendría a ser la suma de sus dos componentes en X, coma 4 menos, perdón, 4 más 5. 2 menos 3 sus componentes en X, 4 más 5 sus componentes en Y, ¿no? 2 más menos 3 sería 2 menos 3. Por lo tanto, el componente C vendría a ser menos 1, 9. ¿Ok? Sí, esa es la manera analítica de ir restando, bueno, de ir sumando dos vectores. No es muy complicado. Se va a poner interesante cuando hagamos los ejercicios sugeridos. Bueno, algunas propiedades de los vectores que podemos asociarlos. Si tengo suma de varios vectores, puedo asociar algunos de ellos, al igual que una suma normal. Conmutativa se pueden conmutar. El vector nulo es cuando yo sumo un vector A y su inmediato negativo, que vendría a ser el menos A, que es el opuesto en este caso. Puntos para formar vectores. En algunos casos nos van a dar solamente 2 puntos y vamos a tener que formar un vector. En este caso, les doy el ejemplo. El vector mn, ¿sí? El vector mn, cuando yo les hablo de mn, les estoy diciendo el vector empieza en el punto m y termina en el punto n. El vector m, ¿qué valor tiene analíticamente hablando? 1, 1. 1 en X, 1 en Y. El vector n, ¿qué valor tiene analíticamente hablando? 3 en X, 1 en Y. Entonces, para poder hallar el vector mn, tengo que ver dónde termina el vector. El vector termina en n. Entonces, si el vector termina en n, termina en 3, 1. Yo lo anoto. 3, 1. Para poder hallar el vector, tengo que restarle esta otra coordenada, que vendría a ser la 1, 1. 3,1 menos 1,1. Voy a hacer algo para mostrarles las dos pantallas a la vez. Entonces, ya, esto me va a servir. Ya, acá. View.
Bien, voy a abrir uno nuevo, con cuadrícula, y voy a decir lo siguiente. Eh, Hemos dicho que n, el punto n está en 3,1, ¿correcto? En X, 3 y E en 1. Este es el M. El N estaría en 1,1 en X y E, N. Para poder hallar el vector MN, lo que tengo que hacer es restar el... Ay, perdón, es al revés. Este es N y este es M. Lo que tengo que hacer para este caso es restar la, la flechita, donde está la flechita, el punto de la flechita menos el de la cola, el del punto de origen, ¿no? Entonces, N menos M. Para restarlo vendría a ser 3 menos 1, 1 menos 1. 3 menos 1, 2, 1 menos 1, 0. ¿Qué me dice esto? Que el vector Mn es 2 en X y 0 en Y. ¿A qué equivale eso? A poner este vector Mn que se encuentra acá, agarrarlo y moverlo a este lado. Si lo pongo al origen de coordenadas, ¿qué voy a tener? Voy a tener que se mueve 2 en X y no se mueve nada en Y. Hago algo parecido con este valor que indica GH. ¿Qué valor tiene? Si se dan cuenta, la flechita está yendo hacia la parte del H. Entonces, ¿qué valor tiene H? 2, perdón, 1 en X, 2 en Y. 1,2. Esto vale H. ¿Qué valor tiene G? 2 en X, 4 en Y. Listo. Para poder hallar el valor, perdón, para poder hallar el vector GH, yo tengo que restar H menos G. ¿Sí? El valor del punto final menos el punto inicial. ¿Cuánto vale H? Hemos dicho 1 menos 2. 2, 4. Entonces, la resta, ¿a qué sería igual? 1 menos 2, acá, coma, 2 menos 4. 1 menos 2, menos 1, coma, 2 menos 4, menos 2. Entonces, si yo muevo este valor, se encuentra muy arriba. Si yo muevo este valor GH acá, ¿hacia dónde va a llegar el vector resultante? Inmediatamente va a estar en menos 1 acá y menos 2. Entonces me está mostrando exactamente este vector que tengo acá. Si yo lo muevo al origen de coordenadas, me va a dar el menos 1, menos 2. Entonces es exactamente el valor que yo he hallado acá. La resta de la flechita menos el punto donde inicia el vector me va a dar, cuando tengo dos puntos, me va a dar el vector como tal. Esto solo lo usamos cuando tenemos dos puntos, ¿sí? Para poder formar el vector. ¿Y qué pasa si yo les digo que necesito el vector HG? ¿Cuál sería la diferencia? La flecha está yendo hacia la parte superior, en el vector HG. Y la resta vendría a ser el punto final, que vendría a ser el G menos el H, para que la flechita esté yendo hacia el punto final. ¿Cuánto vale el G menos H? En este caso vendría a ser 2,4 y 1,2 GH. Y esto es igual a 2 menos 1, 1,
2 menos 1, coma, 4 menos 2. 2 menos 1, 1, 4 menos 2, 2. Tengo el 1, 2. Es exactamente el mismo vector, pero volcado para que la flechita esté yendo hacia G y no hacia H. ¿Sí? ¿Perdón? Si yo muevo ese vector acá al centro, vendría a estar acá, apuntando hacia este lado. ¿No? Entonces, me mostraría el vector desde el punto 0 hasta el 1, 2, ¿no? Entonces me muevo 1 en X y 2 en Y, me mostraría ese vector. Ese sería el vector que tengo resultante, con la flechita mirando hacia arriba. ¿Sí? Entonces, si tengo dos puntos, tengo que analizar cuál es el punto final y cuál es el punto inicial y restarlo. El final menos el inicial para poder hallar el vector indicando la flechita hacia la parte final. Esto lo van a ver también en ejercicios, lo vamos a ir resolviendo. No vamos a ver el tema de producto de vectores, porque no, en la parte de física que vemos nosotros dentro de este temario no entran, no entra bastante esta parte de producto producto de vectores como tal, producto vectorial. Entonces, nos vamos a hacer ejercicios directamente. A ver. Bien. Quiero que abran de lo que les he enviado, por favor, en el Classroom, el grupo. Ejercicios de predicción. Vendrían a ser estos. Vamos resolviéndolo. Son las 8:52. ¿Hasta qué hora es nuestra clase? 10 menos cuarto. 9:45. Ya, nos daremos hasta las 9 para un descanso. Y si tienen algunas dudas, consultas ahorita, también pueden revisarlas. 8 minutitos. Estén abriendo después para esa hora esta hojita que les he compartido, la vamos a ir realizando. Ponerle mute para...
Ok, vamos retomando, por favor, la clase. Deme un momentito, por favor. Bien, vamos, por favor. Voy compartiendo pantalla, permítanme un momentito. Han venido a hacer consultas para respecto a esto. Voy a volver a explicarlo. Cuando tengo dos puntos y lo que yo necesito es hallar un vector a partir de esos dos puntos, tengo que fijarme cuál necesito que de ese vector sea el origen y cuál necesito que sea el final. En el caso del vector mn, el origen es m y el final es n. Me fijo sus componentes en x y en y. Su componente en x de n es 3. Su componente en y es 1. La componente de m es en x 1 y en y es 1. Lo que tengo que hacer para poder hallar el vector mn es, si m es el origen y n es el final, resto las componentes de n menos m. Es decir, 3, 1 menos 1, 1. ¿Sí? La componente en x, 3. La componente en y, 1. De el n. La componente del m en x es 1 y de y en y es 1. Resto componentes, todos los x con los x y los y con los y. Este tiene 3 en x, este tiene 1 en x. 3 menos 1 serían 2 en x. Este tiene 1 en y y este tiene 1 en y. Es decir, este tiene 1 en y este tiene 1 en y. Si resto 1 menos 1, me queda 0. El resultante hemos visto entre paréntesis, haciendo la suma, la resta analítica, digámoslo así, que me quedaría 2 en x y 0 en y. ¿Qué quiere decir? Que de este m se ha movido 2 en x, ¿no? 1, 2, y no se ha movido nada en y. O también significa que si yo muevo este vector al origen, me va a quedar exactamente lo que yo llamo 0, 2. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vámonos a trabajar con... Profe, ¿podría volver a explicar? Es que no se lo entiende muy bien. de nuevo, Sí, por favor. ya, permítanme utilizar el lápiz un momentito y volvemos a explicar. Nuevo, Federico. Ya. Ujú. Let's view. Y ahora sí. Bien.
¿Qué era lo que teníamos? Sí, teníamos el eje de coordenadas de esta manera. X, Y. Y teníamos que, para hacerlo bonito, X, Y. Y me mostraba lo siguiente, que tenía acá 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Licenciado, disculpe, Sí. Ah, no estoy. ¿está compartiendo pantalla de lo que está explicando? Sí, gracias. Gracias. Ahora sí. 4, 5. Ok, entonces lo que yo les decía era lo siguiente, que cuando yo quiero hallar a partir de dos puntos un vector, y tengo el punto que se encuentra acá, y tengo otro punto que se encuentra acá. Para poder hallar el vector resultante entre estos dos puntos, lo que tengo que hacer es ver cuánto, bueno, en primer lugar este punto se llama n y este punto se llama n. ¿Qué valor tiene n? 3 en x, 1 en y. ¿Qué valor tiene m? 1 en x, 1 en y. ¿Ok? Para poder hallar el vector mn, es decir, que empiece en m y termine en n, lo que tengo que hacer es restar el punto final menos el punto inicial. ¿Cuál es el punto final? 3, 1. Y yo resto 3,1 menos el punto inicial, 1,1. La resta se hace entre coordenadas en X y coordenadas en Y. 3 menos 1, 2. 1 menos 1, 0. Entonces, el vector MN a partir de los dos puntos es equivalente a 2,0. ¿Sí? Ahora sí. Si yo tengo un punto acá, 3, 1, y tengo otro punto acá, 3, 5, y yo quiero hallar el vector resultante que vendría a estar acá, lo que yo tengo que hacer es anotar 3 en X, 5 en Y. En X tiene 1 y en Y tiene 3. Voy a llamar el vector AB. Para poder hallar el vector AB, lo que tengo que hacer es restar el punto final que vendría a ser B menos A. B es 3,5 menos el A que vendría a ser 1,3. 3 resto con el 1, el 5 resto con el 3 porque son su componente en X y es su componente en Y. AB vendría a ser 3 menos 1, 2, 5 menos 3, 2. ¿Qué significa? Que el vector AB vale 2,2. ¿Y qué significa eso? Que si yo muevo este vector al origen, ¿qué valores voy a tener en X? ¿Y qué valor voy a tener en Y? Ok, entonces es eso, simplemente. 2, 2. Este es el valor resultante. No sé si con eso queda más claro los vectores en un punto, con dos puntos. No es lo mismo el vector AB que el vector BA, ¿correcto? El vector BA, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál sería el inicio? El inicio es B, el final es A. Entonces, si es BA, tengo que restar el punto final menos el punto inicial. 1,3 menos 3,5. 1 menos 3 menos 2. 3 menos 5 menos 2. El vector va a ser menos 2 menos 2. ¿Qué quiere decir? Que la flechita va a estar mirando hacia acá. No sé si quedó claro con eso, chicas. Un poquito más claro. Sí. Para la persona que estaba en virtual.
Quedó claro, Licen, gracias. Perfecto, gracias. Sigamos. Ahora necesito que abran, por favor, las actividades de las clases demostrativas interactivas. Lo que estoy proyectando ahorita en el Classroom. Vamos resolviendo. Dados los vectores A y B, dibuja a la derecha la predicción para la suma C. Coloca el nombre de cada vector que dibujes debajo de él. ¿A qué sería igual C? Ahora dibujen que sería igual a A más B. Pueden utilizar el método del paralelogramo, pueden utilizar el método del polígono. ¿Qué me decía el método del paralelogramo? Que puedo trazar líneas paralelas a esta y la línea paralela también de esta que estoy dibujando. Esta paralela. A partir de esto, donde se crucen, vendría a ser el vector resultante. Voy a dibujar como vector siempre. Desde el origen hasta donde se cruce. ¿Está bien? Ahí ese vendría a ser el vector suma C. Que lo puedo hallar también con la del polígono. ¿Cómo sería con la del polígono? El vector A, que vendría a ser este. Voy a dibujarlo completito. Uy, mi flecha horrible. No la reconoce. Ok. Vector A. Inmediatamente después del vector A, el vector B. Me sale. Inmediatamente después del vector A, el vector B. Y el resultado de ambos vectores vendría a ser el vector C. Y este vendría a ser el vector C. Sale exactamente lo mismo. Es una predicción, no vamos a hacerlo de manera exacta, ¿no? Entonces, el C sería ese resultado. Vamos a la demostración del ejercicio 2. No sé si me están siguiendo, tal vez, no sé si han traído sus hojitas. Si han traído sus hojitas, podrían dibujarla ahí mismo o en su cuaderno. Dado el vector B, dibuja a la derecha tu predicción para el vector menos B. Recuerda que la suma de B más menos B tiene que dar 0. Dale.
Ok. Tengo aquí mi vector B. ¿Qué tiene que pasar? Que cuando yo sume otro vector, que es el que me están pidiendo que yo halle, y lo sume a este vector B, el valor me dé 0, 0, o 0 en X, 0 en Y, o llegue al mismo punto donde iniciar. Para eso, la única manera de hacerlo es crear un vector que tiene la flechita invertida. Ese es el vector opuesto, ¿sí? El vector opuesto menos B. Para que cuando yo sume ambos vectores, es decir, el vector, es decir, el vector B es ahí. ¿Y cómo hacíamos la suma? Inmediatamente después de que termine el vector B, yo le voy a sumar el vector menos B. Sería que yo llegue, entonces, vector B, inmediatamente después le pongo el vector menos B y voy a llegar al mismo punto de origen, que vendría a ser el punto 0. Entonces el vector menos B vendría a ser exactamente al B, pero con la flechita invertida, con sentido contrario. Dados estos vectores AB, ¿cuál será el resultado de A menos B? Ayuda. A menos B también se puede escribir como A más el vector menos B. Este quiero que lo intenten ustedes. ¿Hacia dónde sería el vector resultado? ¿Quién de las chicas que está aquí quiere intentar calcular? A ver, ¿quiere? Hagan su cuaderno primero. Hagan conmigo, ¿no? Entonces, dibujar el vector A. Dibujamos. Ahora, necesito dibujar el vector menos B. Si este es el vector B, el menos B, este es el vector B, el menos B, vendría a ser este, ¿verdad? Vector menos B. Inmediatamente después de donde termina el vector A, yo voy a poner el vector menos B.
y lo voy a marcar como menos B. A, quiero realizar la suma, es desde donde inicia hasta donde termina. Sí, esta es la predicción para E. ¿Estamos de acuerdo? He dibujado A, he dibujado menos B, la suma de A más menos B me da C. Este sería el vector. Bien, vamos al 4. Damos los vectores, vector 1, vector 2. Profe, disculpe, Sí, este que hizo el 3 sería el método del polígono, ¿verdad? este es el método del polígono. Perfecto, gracias. Le hice una pregunta. Sí, ¿Y con el método del paralelogramo, cómo sería? intentemos. Ok, de igual manera, el del polígono es el más sencillo ahorita para realizar esto. Pero vamos, eh, voy a ir dibujando. Voy a necesitar dibujar un paralelo a A, ¿no? Entonces, la línea paralela a A va a ser esta. Entonces, yo voy a dibujar primero, perdón, ¿cómo era el método del paralelogramo? Dibujo primero A, ay, perdón. Directamente voy a copiar este A, duplicar. Lo tengo el A, y del mismo punto de donde sale A, debería dibujar igual menos B. Ya lo tengo dibujado. Ahora tengo que trazar líneas paralelas a ambos donde termine. Entonces voy a dibujar una paralela acá. Voy a ver si es paralela realmente. Una línea paralela. Y voy a dibujar una línea paralela al otro vector. Uy, perdón. Vendría a ser esta línea paralela a este otro vector. Y de esta forma, la manera para el paralelogramo vendría a ser exactamente el mismo valor. Voy a ir poniendo los nombres. A, tengo B y tengo C. Si me doy cuenta, el valor de C me sale exactamente lo mismo con el del método de polígono. ¿Ok? Entonces, método de paralelogramo, perdón, método de polígono es inmediatamente después de uno de los vectores, pongo el origen del otro vector. Y después hallo el vector resultante desde el origen de todo el recorrido hasta el final de todo el recorrido. Con el método del paralelogramo, pongo los dos puntos en un mismo inicio. Los pongo en el mismo lugar. Trazo líneas paralelas a cada una de las líneas y donde se crucen, ese sería mi vector resultante C. ¿Sí? Esa es la diferencia entre ambos métodos. Vamos a la demostración 4. No sé si está entendido lo del paralelogramo, lo que me han pedido, chicas. Sí, dicen, muchas gracias. Vamos, demostración 4. Dado los vectores B1 y B2, dibuja a la derecha la predicción delta B. Este es delta. Delta B. Que debería sumarse al vector B1 para producir B2. Es decir, B1 más delta B me debería dar B2. Entonces me están pidiendo que haya delta B. El secreto acá es de esto que tengo acá voy a despejar delta B. ¿A qué sería igual delta B? ¿A qué sería igual delta B?
No, delta B, por si acaso, está acá, ¿no? Este B1 viene a restar a este lado. Entonces vendría a ser B2 menos B1. ¿Está bien? Que esto también vendría a ser B2 más menos el vector 1. ¿Está bien? Y ahora sí, hallemos este vector B2 más menos B1. ¿Quién se anima de las chicas que están aquí? No muerde el iPad. Bien. ¿Quieren intentarlo? Vamos. Voy a dibujar B1. B1. Voy a dibujar B2. B2. Voy a dibujar menos B1. ¿Les parece? Porque tengo que restarle menos B1. Entonces, vendría a ser este. Ahí. Ok, entonces voy a ir poniendo los nombres. Este es B1. Este es B2. Este menos B1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Chicas. Listen, ¿de dónde sale el menos B1? ¿Perdón? ¿De dónde sale el menos B1? El menos B1 es exactamente lo mismo que el B1, solo que con su flechita cambiada. El sentido es al otro lado. ¿Está bien? De ahí sale. La flechita va hacia el otro lado para el menos B1. Entonces, ¿qué sería el vector resultante? Delta B. Este delta B es, hemos dicho, B2 más menos B1. Tengo B2. Lo que voy a hacer es ponerle, le sumo el menos B1 inmediatamente después del B2. ¿Qué tengo que hacer? Poner este B1, perdón, menos B1, inmediatamente después del B2, ¿no? Aquí está. Y esta sería su flechita. Ahí, ¿no? ¿Está bien? Inmediatamente después del B2 estoy poniendo el menos B1. Ahora, según el concepto del método del polígono, es desde donde inicia hasta donde termina todo, es el vector resultante. No me está saliendo mi flechita. No me sale mi flecha. Ahí va. Entonces, desde donde inicia todo el recorrido hasta donde termina, este en verde vendría a ser el delta B. Esto se llama delta, ¿no? Por si acaso. Esto que vemos acá es delta, que vendría a ser, voy a ponerle con ese color, delta B. Volvemos a hacer. Entonces, tengo B2, inmediatamente después de la punta del B2, yo pongo menos B1. Y
para poder obtener el resultante es desde donde inicia el B2, desde donde inicia todo el recorrido hasta donde termina todo el recorrido vendría a ser este valor que es delta B. ¿Sí? Que es el que nos han pedido que hallemos. No sé si está claro esa demostración. El valor delta B es la diferencia entre los dos. B2 menos B1. Hagamos lo mismo para los vectores A y B. Dados los vectores A y B, a la derecha dibujen delta B. Tomando en cuenta que debería ser sumado a B para producir A. Entonces B más delta B es A. Me están pidiendo hallar delta B. ¿Qué es lo primero que hago? Despejo delta B. ¿A qué sería igual delta B? A más menos B. Sí, el vector A más menos B. Ahora voy dibujando cada uno de estos vectores y con el método del polígono veo hacia dónde sería el resultado. Intentemos, por favor. Digamos que tener A menos B, delta B es. Esta es la manera de hacer. ¿Resolvemos? ¿Hacia qué lado va a ser? Según lo que han sacado. No, sur, oeste, sureste, suroeste. Veamos. Vamos a sacar. Entonces, dibujo el vector A. Este es el vector A. Lo he dibujado. Pongo nombre. Inmediatamente después de este vector A, desde donde está la flechita, voy a dibujar el vector menos B, porque tengo que sumarle menos B. Entonces, esto vendría a ser menos B. Lo voy a dibujar con otro color, ¿sí? Entonces, inmediatamente después de esto, aquí está el menos B, ¿estamos? Inmediatamente después del A,
pongo el menos b. Y el c vendría a ser desde donde he iniciado hasta donde está terminando el vector. ¿Está bien? ¿Está bien, no? Es lo que te salió. Ya. Dado el siguiente vector C, dibuja a la derecha un vector que tenga la misma magnitud o módulo que este vector. Es la única respuesta. Creo que ya hemos hecho uno parecido a eso. Entonces, ¿cuál es la magnitud o módulo del vector? Es lo que mide desde este punto hasta este punto. Entonces, si yo tengo que dibujar un vector que tenga la misma magnitud, y voy a dibujar un vector de tipo que tiene la misma magnitud, pero puedo dibujarlo de esta manera. Tendría la misma magnitud que C. Y en general, el resultado vendría a ser cualquier punto que tenga acá, ¿no? Entonces, este valor puede ir variando en toda esta circunferencia. Todos van a tener el mismo módulo porque es como un radio, ¿sí? Entonces, el resultado que tengo acá no es la única respuesta posible. Si el módulo que voy a poder hallar acá, este es el módulo, me está pidiendo que dibuje un vector que tenga el mismo módulo. Todos estos que están en esta circunferencia tienen el mismo módulo porque es como un radio, ¿no? Entonces, no es la única respuesta. Dibuja a la derecha un vector que tenga la misma dirección que el vector C. El vector C tiene esta dirección, pero no me dice nada del módulo, entonces puedo dibujar en esa línea, dentro de esa línea, cualquier vector que tenga distinto módulo. Entonces, no es la única respuesta posible. Ya, perfecto. Hasta ahí vamos a ir quedando. Les voy a dar dos recomendaciones. La siguiente clase voy a resolver algunos ejercicios de estos vectores. Sí, estos vectores, bueno, de esta práctica que les estoy mostrando ahorita. La práctica de vectores se llama vectores de ejercicios resueltos. Traten de resolverla, por favor, especialmente estos que se encuentran acá que les estoy mostrando ahorita. En el examen pongo este tipo de ejercicios para vectores, para resolver vectores de forma gráfica. ¿Sí? ¿Hacia dónde sería el resultado? ¿Cuánto creen que sea el resultado? Esto ya lo tienen en el clase. Entonces, la siguiente clase vamos a resolver alguno y para su simulacro vamos a resolver algunos otros más. Quería mostrarles algo, por favor, para que lo tomen en cuenta. Me han pedido en algunos casos alguna bibliografía y he visto que ya, un momentito. A ver, ¿dónde está? Ya. Este es uno de los libros que manejo con ejercicio. Sí, en este ejercicio, en este libro, tengo lo que es el libro de José Merubia, perdón, Jimmy Cristian Merubia. ¿Y qué tengo acá? Tengo desde factores de conversión, vectores, cinemática, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vertical, parabólico y circular, que va a ser lo que vamos a trabajar en el primer examen.
También hay la parte de estática, dinámica, que ya para el segundo examen, ¿no? Pero trabajo bastante con este libro. Está en la parte de la bibliografía que les he presentado en el día uno, en la parte de introducción. Entonces, denle una leída. Está en PDF disponible en internet. Búsquenlo de esta manera. Pues, JC Merubia, Física 1, 1000 problemas propuestos y resueltos. ¿Ok? Eso es, chicas. Muchas gracias. Ahora sí.